Buenas noches, mi nombre es Norman Burbano. A continuación vamos a realizar el desarrollo de la fase 4 de la materia computación gráfica. Consiste en desarrollar un catálogo para un cliente en donde se van a hacer algunas animaciones de los objetos que aparecen en el catálogo. Para lograr esto usamos programación en Java y hacemos la importación de librerías de Java 3D. Entonces acá hacemos la carga de las librerías necesarias y acá ya empezamos con la parte de programación. Se han desarrollado 5 elementos para el catálogo, 5 productos. Eh, Estos productos son una flor, una lámpara, un laptop, un sofá y un televisor. Entonces vamos a iniciar explicando el código em, con el producto flor y los siguientes productos. Vamos a ver específicamente las transformaciones que se realizaron para animar los objetos 3D. Bien, entonces, primero creamos una clase flor que hereda los métodos de la clase applet. Estos métodos permiten realizar funciones para manipular objetos 3D. En esta línea de código que creamos un entorno universo, que este es un entorno requerido y mínimo para desarrollar un programa en 3D en Java. Luego usamos un Canvas 3D donde creamos un lienzo para dibujar los objetos y renderizarlos. Luego iniciamos con con la clase, con el constructor de la clase, en este caso es Flor, y acá en Set Layout, New Border Layout, lo que hacemos es crear un contenedor con una indicación de posición norte, sur, este, oeste y centro. Em, Acá en esta línea lienzo, creamos el lienzo en 3D y ubicamos el lienzo en el centro del contenedor que hemos creado previamente. Acá con universo, creamos un universo donde creamos el entorno 3D. Luego agregamos una rama de contenido al escenario gráfico por medio de esta instrucción. Luego insertamos la rama del contenido en el simple Sample Universe. Después de esto, creamos un método para crear el escenario gráfico. En este escenario gráfico, entonces, creamos una rama de contenido del escenario gráfico con esta instrucción. Luego creamos una clase donde definimos la región y esta región es una esfera delimitada y por un radio y que contiene un punto central. Y luego hacemos una carga de una textura de una imagen. En este caso, pues cada producto del catálogo tiene un fondo y esta textura que estamos cargando corresponde a ese fondo. Después de que cargamos la textura, creamos la imagen de fondo con esta instrucción y luego con esta clase definimos la imagen cargada para el objeto fronteras. Luego de esto adicionamos el fondo a la raíz, a la escena. Agregamos también la animación del objeto 3D, que este modelar objeto más adelante lo creamos con una clase. Y luego adicionamos una iluminación, que son atributos de iluminación a la escena, también que se crea en una clase que veremos posteriormente. Bueno, entonces luego definimos
la clase que me va a permitir modelar el objeto. Entonces creamos una rama de contenido del escenario gráfico mediante branch group, y luego con este transform group lo que hago es crear un nodo que va a contener la transformación. Luego creamos un objeto de transformación que permite hacer diferentes efectos de transformación, como translaciones, rotaciones y efectos de escala y corte, con esta instrucción. Luego creamos un setTranslation. Acá lo que hacemos es, mediante un vector de 3 elementos, definimos las coordenadas X, Z, X, Y y Z. Esto nos permite definir la posición inicial del objeto en el eje X, en el Y y en el Z. También definimos con esta instrucción la posición de rotación inicial. Entonces el punto inicial de rotación del objeto. Con setScale agregamos o definimos el tamaño del objeto o la escala del objeto. Em, Luego colocamos los parámetros del objeto, los parámetros de transformación en el objeto. Luego creamos un transform group, que es el nodo del grupo que contiene la transformación. Y acá definimos la capacidad de escritura sobre el grupo de transformación. Luego adicionamos el objeto a la escena, es el objeto con extensión .obj, que es un objeto en 3D. Acá definimos un alfa, que es la que un comportamiento que me permite definir la cantidad de ciclos que va a tener la animación o la transformación y cuánto va a durar en milisegundos. En este caso, la transformación va a tener un ciclo y va a durar 3 segundos. Luego acá hacemos una nueva transformación que me va a permitir hacer las transformaciones como la traslación, las rotaciones y efectos de escala y corte. Luego el Scale Interpolator me va a permitir definir el comportamiento por medio de estos parámetros. Luego definimos la posición de rotación inicial del objeto, y acá mediante Bounding Sphere define una región de delimitación esférica con un punto central y un radio. Definimos también la región que va a ser afectada por el comportamiento. En este caso la región va a ser límites. Acá definimos el comportamiento al objeto OBJ. Luego adicionamos el grupo de transformación al objeto OBJ. Acá adicionamos el objeto OBJ a la escena. Acá la iluminación. Y acá compilamos la rama del contenido del escenario gráfico. Por acá entonces hacemos la carga del archivo OBJ. Acá creamos nuevamente una rama de contenido del escenario gráfico. Acá nuevamente creamos un nodo de grupo que va a contener la transformación. Aquí implementamos la interfaz de carga de objetos OBJ. Y por acá este Java IO file me va a permitir definir una representación abstracta de la ruta del archivo y del directorio. Con este try entonces voy a capturar las excepciones del sistema en caso de que no sea correcta la carga del archivo OBJ. Acá también adicionamos el objeto OBJ a la escena, adicionamos el nodo de transformación a la escena y compilamos la rama de contenido del escenario gráfico. Bien, en este punto entonces tenemos una clase que me permite
definir unos atributos y principalmente lo que hacemos es definir eh, la luz. Entonces acá tenemos con esta instrucción definimos una luz orientada con un origen definido por el vector 3F y esa luz va desde ese origen hacia el infinito. Y también me permite definir un color. En este caso, mediante estos tres parámetros defino que es un color blanco. Y acá definimos la región que va a ser influenciada por esta luz. Bien. Finalmente, en el main lo que hago es crear una instancia de la clase flor. Recordemos que en esa clase se crea el escenario, el objeto, la transformación y la iluminación de la escena. Y por acá entonces creamos una ventana y en esa ventana creamos o insertamos el objeto flor o el objeto que hemos creado con la clase respectiva. Bien, ahora vamos a ejecutar cada uno de los programas. Este es el de flor. Acá vemos el efecto es una transformación de escala. En esa transformación entonces estamos definiendo que es de un solo ciclo, por eso se ejecuta una sola vez y se detiene y esa transformación dura 3 segundos. Vamos a ir ahora a la clase lámpara, ejecutamos. Entonces este es el efecto, es un efecto de rotación en donde tenemos una ejecución de un ciclo durante 5 segundos y se detiene. Ahora vamos con la ejecución del laptop. En esta transformación tenemos un desplazamiento vertical, perdón, horizontal y es continuo. Entonces esto se define con un alfa en -1 para que sea continuo o ciclos infinitos. Y tenemos los tiempos del incremento y el decremento. Y por acá definimos la posición del objeto. Entonces definimos que se desplace entre estos dos puntos. Ahora vamos a la animación del sofá. Es una transformación de rotación. En este caso, a diferencia de la anterior transformación de rotación, es que es infinita, definida en alfa, con un -1 y con 50 segundos de duración. Por último, televisor. Entonces es un desplazamiento con un ángulo de inclinación y ese es el comportamiento. Bien, eso es todo. Espero haya sido de su agrado y hasta la próxima.